hablamos sobre agentes o fármacos hipnoanalgésicos. Para hoy empezamos con algunas definiciones y básicamente la primera parte de la clase tiene que ver con conceptos acerca del dolor. De alguna manera nos introducimos en el uso de analgésicos. Para hoy hablar de los analgésicos opioides, que son los principales analgésicos que tenemos. Son los analgésicos más potentes, pero como ustedes se darán cuenta, hay algunos inconvenientes con respecto a su uso. En nuestro medio, en particular, su uso es un poquito limitado, pero en otros lugares es un poco más difundido, se usa sin tanto temor. Y analgésicos evitan la sensación dolorosa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener muy presente es qué es el dolor. La Asociación Internacional del Estudio del Dolor lo define como aquella experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular, real o potencial, o en todo caso descrita en términos de ese daño. Pero, si el dolor persiste y no hay remedio disponible para alterar su causa o manifestaciones, donde ya nos da a entender más o menos lo que significa su manejo, el dolor se constituye como una enfermedad. ¿Sí? Entonces el dolor es síntoma, pero también puede ser enfermedad. Cuando no es posible controlarlo o no se conocen las causas por las cuales se está dando. Desde el punto de vista fisiológico que tienen ustedes, la sensación dolorosa comienza con la activación de receptores nociceptivos, es decir, existen receptores que captan estímulos dolorosos, ¿no? Detectan daño tisular. Estos receptores están asociados con un tejido en particular, las fibras A y C, que transmiten la señal dolorosa al asta dorsal de la médula espinal. Son fibras desnudas, tienen ciertas características, ustedes pueden repasar en cualquier texto de fisiología, y a través de esto entonces se capta estímulos dolorosos que se conducen, y es allí, en la médula espinal y el cerebro, donde nosotros podemos percibir lo que es el dolor. Ojo, la vía nociceptiva puede ser estimulada sin necesidad de un estímulo doloroso, por lo tanto, el dolor puede existir sin nocicepción. Adelante, pueden pasar, por favor. Bueno, el dolor trae consigo experiencias desagradables, que hemos dicho, y el sufrimiento es la forma en que cada persona responde al estímulo doloroso. Es una respuesta afectiva. Hemos dicho que la parte afectiva es la forma en que uno se relaciona con el medio, ¿no es cierto? Afectiva negativa, generada en eso por el dolor, transmite o considera, diré mejor, lo que es miedo, ansiedad, estrés y otros estados psicológicos que puedan acompañar a la presencia del dolor, ¿no? Ahora, de acuerdo a cómo este sufrimiento impacta en la persona, vienen las conductas dolorosas, que pueden aparecer de forma refleja al dolor o pueden ser condicionadas, es decir, una conducta operante. Comprendiendo nosotros todo esto, entonces podemos darnos cuenta también que existen diferentes medios para hacer control del dolor. Podemos trabajar a nivel de los nociceptores, podemos trabajar a nivel del sistema de conducción del dolor, podemos manejar de alguna manera la condición del paciente desde el punto de vista psíquico-psicológico para que haya una mejor tolerancia al dolor. Ahorita la terapia del dolor es un aspecto que se maneja sobre todo el anestesiólogo, confronta entonces varios abordajes para hacer control del mismo. Ya no solamente tendríamos que hablar del uso de fármacos analgésicos, sino de otros medios, incluyendo complementarios o no tradicionales. Incluyan aquí, por ejemplo, lo que es la acupuntura. Desde el punto de vista fisiopatológico, el dolor entonces, de acuerdo al tipo que nosotros podamos determinar, encontramos diferentes mecanismos que están responsables del mismo. Por ejemplo, lo que es el dolor nociceptivo somático significa que hay estructuras, o mejor dicho, receptores del dolor que están presentes en la piel, músculos, articulaciones, aparato muscular, a ser activados
transmiten entonces una sensación tal que encontramos aquí nosotros algunas características que desde el punto de vista semiológico tenemos que explorar en nuestro paciente, ¿no es cierto? Y tenemos algunos ejemplos característicos, donde quizás el dolor traumático sea pues lo más común. Tenemos receptores nociceptivos a nivel visceral, entonces hablaremos de un dolor visceral, que tiene características muy particulares, diferente al anterior, por ejemplo. El dolor somático es bien localizado, el dolor visceral es mal localizado. El tipo de sensación que el paciente puede utilizar para describir el mismo cambia mucho respecto al anterior. Y son los órganos internos, principalmente vísceras huecas, las que son responsables de esto, ¿no? Cólicos intestinales, cólicos vesiculares, cólicos renales. Para no hablar de otros como la dismenorrea o la pancreatitis. Luego tenemos el dolor neuropático. El dolor neuropático no significa que se hayan activado nociceptores, sino que está afectada la vía de transmisión del dolor. Es una lesión del sistema nervioso periférico central. Vean ustedes, las características nuevamente son diferentes. Entonces, repito, una vez que uno hace una buena recolección de datos semiológicos, uno puede hacer un buen abordaje del tipo de dolor, lo cual nos va a servir mucho para el manejo del mismo. Las condiciones muy relacionadas a ellas, las neuropatías diabéticas, posherpéticas, etc. Tenemos el dolor psicógeno. No hay una causa orgánica aparente. En la semiología, el dolor es una mezcla, porque de alguna manera pues, el componente afectivo psicológico está allí participando. Puede haber somatizaciones, puede haber trastornos somatológicos diferenciales, una forma de neurosis, trastorno de ansiedad. Y finalmente las formas mixtas. Puede haber dolores somáticos acompañados de visceral, posible neuropático, ¿no? En esta combinación muy variada, pero que posiblemente su principal expresión sea en pacientes que tienen cáncer. Entonces determina también que la clínica sea muy variable y el abordaje también pueda ser inclusive un poquito difícil. Entonces, nosotros podemos clasificar el dolor desde varios puntos de vista. Hemos visto ya por su fisiopatología algunos parámetros. Por la duración puede ser agudo, puede ser crónico. El dolor crónico puede ser oncogénico o no oncogénico. ¿No? Por la calidad, nociceptivo, somático visceral, neuropático, dolor mixto, psicógeno, ¿no? Ya por el patrón temporal, una cuestión interesante e importante, puede ser dolor continuo o intermitente. Dolor continuo, pues durante todo el día el paciente presentará el dolor. Y el intermitente, hay variaciones a lo largo de la jornada, por así decirlo. Estas variaciones pueden ser irruptivas cuando se presentan espontáneamente, un poquito difícil a veces de predecir, pero en otras es incidental, o sea que es previsible. Entonces, en este tipo de dolor tenemos que utilizar por lo general dos analgésicos. Uno que nos ayuda a hacer un control basal a lo largo del día, y el otro lo utilizaremos cuando sea posible prevenirlo. Y muchas veces en estas intermitencias, las manifestaciones que son de repente un poquito más álgidas, con la terapia de rescate se sacan adelante, ¿no? Con la intensidad, leve, moderado, severo. Muchos nos basamos en la intensidad, pero en realidad hay otras características que nos ayudan a hacer una mejor determinación del dolor. Sí, es importante recordar las vías de transmisión del dolor. Hablamos de nociceptores, ¿no es cierto? Somáticos, viscerales, como quieran ustedes. Ingresan por el asta dorsal de la médula espinal, hacen relevo con una segunda neurona en las láminas de Rexet de los nucleus. Bueno, a partir de aquí nace una segunda neurona que cruza la línea media y asciende por el cordón lateral, conformando el haz espino talámico lateral, la vía del dolor. La vía del dolor, digamos, preciso, la vía del dolor adquirida en el desarrollo del sistema nervioso que tienen ustedes en forma más tardía, la vía neoespinal. Bueno, a lo largo de su trayecto por el asta lateral de la médula espinal, va a emitir ciertas colaterales a ciertos sitios, como la sustancia retrorostomedial, la sustancia lisacrictal, algunos núcleos a nivel talámico, como zonas por allí relacionadas,
que van a servir para hacer modulación de la señal dolorosa. Entonces tenemos una vía ascendente, tálamo y luego la corteza. Las proyecciones de la corteza ayudarán a precisar las características del dolor, especialmente en lo que se refiere a localización. Pero a partir de allí también se originan unas vías descendentes, acá de color rojo, que son las que modulan el dolor y van a desembocar ¿dónde? En el asta dorsal, en el mismo lugar donde ingresan las sensaciones dolorosas. Entonces acá tenemos mecanismos de control del dolor. Los dolores intensos pueden llevar inclusive al colapso del paciente. Entonces, si no se logra controlar de una forma, digamos, fisiológica o natural el dolor, pues las condiciones de la persona o del paciente podrían ser pues, muy pobres, ¿no? Bueno, a nivel de receptores del dolor, acá podemos hablar de receptores químicos, mecánicos, térmicos. Los estímulos químicos, estímulos mecánicos o por cambio de temperatura. Podemos ver diferentes tipos de receptores. Muchos son canales iónicos. Y entre los últimos caracterizados son estos receptores que involucran canales iónicos transitorios que generan voltaje, ¿no? Y es acá, en estos posiblemente donde actúe, por ejemplo, la capsaicina, ¿no? El principio activo del robot, picante, que se ha visto que tiene una actividad en la testa, posiblemente actuando ante estos receptores. Bueno, el hecho es de que la modulación de estos receptores conduce a un flujo de iónicos, despolarización de la membrana, y a partir de aquí se generan potenciales que se van a transmitir a lo largo de la vía correspondiente. Estamos hablando acá de receptores nociceptivos y que va a llegar hacia dónde, hacia la médula espinal, ¿no es cierto? Bien, estos receptores del dolor, que hemos visto acá, mecánicos, químicos, térmicos, pueden ser a su vez modulados a través de lo que llamamos agentes sensibilizadores, que pueden ser iónicos, canales iónicos, pueden ser proteínas ligadas a receptores ligados a proteínas G, e inclusive receptores de tipo tirosina quinasa, que esto involucra, entre otras cosas, activación genética, modulación de otros receptores, de otros canales iónicos, que van a facilitar la despolarización, que a su vez facilita la transmisión de señales dolorosas. Son pues moduladores positivos, si quieren ustedes. Bueno, llegando ya al nivel de la médula, en el asta dorsal de la médula espinal, encontramos entonces que esta neurona sensorial primaria va a liberar neurotransmisores como el ácido glutámico, como neuropéptidos, incluyendo la sustancia P o el producto del gen relacionado a la calcitonina, que actuando en sus receptores, el glutamato tiene varios receptores, ¿no? El prototipo AMPA, NMDA, kainato, acá receptores de neuroquinina, el producto relacionado con la calcitonina, que van a modular respuestas lentas como también respuestas rápidas, lo cual nuevamente nos lleva a generar potencialización, transmisión de la señal. Y ahí es entonces, en el asta dorsal, nuevamente, donde pueden intervenir otros neurotransmisores en la modulación del dolor. Hoy ya tenemos que hablar de lo que son las endorfinas, endorfinas, opioides endógenos. Evidentemente los opioides fármacos que ocupan estos receptores de las sustancias, pero también vemos algunos viejos conocidos como GABA, como noradrenalina. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la clonidina tiene acción analgésica, ¿no es cierto? Algunos antidepresivos tienen acción analgésica, sobre todo los que vinieron recaptación de Key, de noradrenalina. Pues aquí, acá podemos ver, y entender el papel que tienen estos, una modulación del dolor. Esa modulación pues, va a disminuir, evidentemente, la liberación de estos péptidos que traen dolor. En la la neurona postsináptica, a su vez, podemos ver la activación de varios otros componentes, dependientes de GABA, dependientes de canales de potasio, ¿no? Los mismos receptores para péptidos opioides. El hecho es que van a conducir toda la activación en esta regulación inhibitoria a una menor generación de potencialización. Todo lo estimulante aumenta los potenciales, lo inhibidor disminuye
En otras palabras, va a disminuir la transmisión hacia la zona talámica, evidentemente. A nivel central, vean ustedes, vamos del nivel periférico, de los receptores, a nivel espinal, a nivel central, ¿no? En el nivel central, encontramos entonces cómo además pueden participar otros elementos. Factor de crecimiento neural derivado del cerebro, sustancia P y otros más. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? La señal dolorosa no es simple. El manejo del dolor puede ser muy complicado. Y tenemos varios lugares en los cuales farmacológicamente nosotros podríamos, por lo menos en teoría, intervenir. ¿Qué elementos tenemos? Pues hemos ido ya recordando algunos, empezando por por fármacos que pueden modular la vía adrenérgica, y también los que en este momento tenemos que hablar de serán los opioides endógenos y los opioides en general. Bueno, a nivel periférico, acá tenemos las terminales nerviosas con los diferentes nociceptores. Tenemos los nervios periféricos que emiten la sensación al asta dorsal. ¿Puede haber dolor sin estimular nociceptores? Evidentemente que sí, acá podemos ver, porque cuando hay una lesión en el cuerpo nervioso, se puede estimular los potenciales de acción que van a iniciar la función. Y este tipo de estímulos que precisamente constituyen muchas de las neuralgias que están presentes sobre todo a daño o con daño a nivel radicular. ¿No? Los daños a nivel de las hernias lumbares, hernias discales, bien mejor, comprimen pues nervios L5, L4, S1, S2, tenemos todos los neurones correspondientes, las lumbares y todo lo demás. Entonces, si bien ahí no hay necesariamente daño en los sectores, encontramos que el pinzamiento de los troncos nerviosos o cualquier evento que ocasione un daño acá, evidentemente genera procesos impulsos anormales. A partir de allí, entonces, tenemos que entender las diferentes formas de control del dolor. Y para el control del dolor, entonces tenemos la escala analgésica, que es lo que propone la Organización Mundial de la Salud. Establece diferentes peldaños, básicamente son 3. En cada peldaño encontramos conforme asciende en esta escalera, pues una mayor intensidad del dolor, ¿no? Los dolores leves, pasando a los moderados y pasando a los graves o intensos. Los dolores leves, pues pueden controlarse, dependiendo del tipo de dolor, por supuesto, dependiendo del tipo de dolor, con analgésicos que no son opioides, son analgésicos comunes, los antiinflamatorios, aspirina, paracetamol, etc., ¿no? Pueden utilizarse otras sustancias que puedan participar en el alivio del dolor, coadyuvantes. Por ejemplo, un dolor que es condicionado por una contractura muscular. Podemos utilizar un analgésico más o menos común y con que lo asociamos con un relajante muscular. ¿No es cierto? Muy bien. Dolores moderados implica utilizar analgésicos algo más potentes. En ese caso podríamos utilizar AINES, por ejemplo, pero de mayor potencia analgésica, como también ya podemos utilizar opioides o analgésicos menores, asociados a analgésicos no opioides, vale decir antiinflamatorios, y asociados a su vez también con coadyuvantes, si fuera necesario para controlar el dolor. Y cuando ya los dolores son intensos, supongamos que en este sentido ejemplos, por ejemplo, el dolor de tipo hipogénico, entonces ya tenemos que utilizar opioides potentes, muchas veces asociados a otros analgésicos y también coadyuvantes. Entonces, tenemos que ir de menos a más en el manejo del dolor. ¿Okay? Bueno, esa es la teoría, pero en la práctica encontramos que muchas veces tenemos que irnos de frente a los mayores niveles de control del dolor, lo que llaman pues el asesor analgésico, ¿no? En lugar de empezar de 0, 1, 2 o 3, pues nos vamos de frente del 1 hacia el 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, involucra en primer lugar la condición del paciente, el estado por el cual está pasando y las posibilidades de control. Bueno, una forma que nosotros tenemos para valorar la intensidad del dolor, pues es lo que básicamente nos dice cómo debemos ascender en esta escala o en este ascensor, es la escala visual análoga del dolor. A veces es difícil valorar el dolor porque tiene un componente subjetivo. Hay personas que son muy estoicas, otras que son un poquito más sensibles. Entonces, dolores que pueden ser mínimos para unos, para otros son muy intensos. Entonces, ¿cómo valoramos eso?
es muy subjetivo. Pues una de las formas para intentar hacer eso es utilizar la escala visual análoga. Puede ser en base a una escala numérica, de 0 sin dolor a 10 para el mayor dolor que pueda referir el paciente, el uso de colorcitos, y en el caso de niños, utilizar caritas, ¿no es cierto? Los niños también sufren dolor. Entonces, en ellos las caritas pueden fácilmente reflejar la intensidad del mismo. Entonces, vean ustedes, acá, de acuerdo a la valoración, podemos hablar de dolores de poca intensidad, dolores moderados entre 4 y 5, dolores fuertes 6 7, dolores muy intensos 9, inclusive dolores insoportables de 10. O sea, a partir de aquí nosotros podemos ya más o menos intuir cómo manejar analgésicos. Una persona que tenga un poco de dolor, pues empezamos con analgésicos suaves, sea algo más que añadir en buena hora, se aumenta, podemos ir paso a paso. Pero si el dolor está con un dolor muy intenso, puede ser una fractura, puede ser un postoperatorio, puede ser una fractura patológica de un cáncer, qué sé yo. Entonces acá podemos empezar de frente con los analgésicos muy potentes para aliviar estos dolores muy fuertes. Y una vez controlado, tratamos de regresar, ¿no?, al manejo con analgésicos menos potentes. Con esta introducción entonces podemos llegar a ver y entender mejor lo que es el uso de los agentes opioides. Esta cita de Thomas Sydenham, históricamente es un muy conocido médico que vivió en el siglo XVII, bastante tiempo atrás, son casi 400 años, ¿no?, y poco más. Decía que los remedios que el Dios Todopoderoso se complació en otorgar al ser humano para aliviar sus sufrimientos, ninguno es tan universal ni eficaz como el. En ese tiempo, ¿de qué podía sufrir la gente? ¿De qué podía morirse? Si no había antibióticos, no había analgésicos, no había elementos para hacer control de muchas enfermedades, ¿no? Ni se conocía en realidad la naturaleza de las enfermedades, eran castigo divino y otras cosas más. Pues en que la mayor parte de síntomas, ¿qué podían ser? Dolor, diarrea, tos. Entonces el opio controla esos síntomas, controla el dolor, controla la diarrea, controla la tos. Abarcaba de alguna manera todo el opio. El opio es una planta que se conoce y está descrita desde muchos siglos antes de Thomas Sydenham inclusive. Ya en las estelas, en las arcillas sumerias ya aparece mención del opio. En la farmacopea china antigua aparece el opio. En la medicina hindú aparece el opio. ¿Okay? El opio entonces es un elemento importante a partir del cual se van a obtener sustancias alcaloides propiamente que se va a conocer como analgésicos opioides, como hipnoanalgésicos. En la actualidad el término analgésicos opioides incluye alcaloides y derivados semisintéticos del opio, fármacos sintéticos y péptidos endógenos que interactúan con receptores opioides. Los receptores opioides fueron descritos recién en el año 1974, pero el opio se conocía desde antes de Cristo. Entonces, a la luz de lo que nosotros conocemos como farmacología, la acción depende de qué? Del fármaco y los receptores. Se conocía el fármaco y se supone que debía haber un receptor. Pero vean ustedes, hasta el año 74 recién comenzaron a describirse y los últimos a partir de los años 1960 y tantos. Bueno, entonces los péptidos endógenos fueron lo último que se fue describiendo. Tienen acciones analgésicos opioides, producen sedación, sueño, por eso son hipnoanalgésicos, ¿no? Y tienen dos características adicionales muy importantes: generan tolerancia y dependencia física, son adictivos, razón por la cual su uso entonces tiene muchas limitaciones, y más aún en nuestro medio. Bueno, se conocía el opio y algunos alcaloides, pero como les digo, tenía que haber un correlato fisiológico, ¿no?, para actuar en los mismos receptores, porque los receptores existen para sustancias endógenas, no existen para medicamentos que se van a descubrir, ¿cierto? Entonces, estos opioides endógenos los conocemos como endorfinas, endorfinas, encefalinas, noradrenalina o dopamina, que son los últimos que se han descrito. Todos ellos tienen algunas semejanzas y comparten, por ejemplo, estos residuos N-terminales. Tirosina, glicina, fenilalanina, leucina o
metionina, ciloparorfanina, que tiene una fenilalanina y cloretiroxina. Las endomofinas tienen otra secuencia: tirosina, prolina, triptofano, fenilalanina, ¿no? Y son receptores de agonistas MOP. Entonces, esto nos lleva a tener que, a su vez, hablar de receptores, los cuales típicamente eran descritos como receptores de tipo mu, de tipo delta, de tipo K. La nomenclatura más moderna habla de receptores tipo M, receptores tipo D, receptores tipo K. Bueno, vale, mu es la letra M, el griego, la D, la K y la K, ¿no? Y los NOP son los únicos susceptibles, ¿no? Hay ciertas preferencias. Los de tipo mu prácticamente unen todo, endomofinas, estalinas, endorfinas, y tienen relación no solamente con la analgesia, sino también con la dependencia. Los de tipo delta básicamente unen encefalinas, de tipo kappa la endorfina, y la nocetina une a la orfanina o nocetina. Para los interesados acá, esta tablita después de resultar de interés, que tienen alguna afición por la bioquímica o en notar la afinidad por los receptores. Los MOP, vean ustedes, prácticamente abarcan todos. Los DOP son más selectivos, ¿no? Las encefalinas, algunas endorfinas. Los KOP, más con las endorfinas. En los animalitos de experimentación se logra determinar dónde están los principales receptores. Por ejemplo, los receptores tipo delta se les denomina así porque están en los conductos deferentes, en el testículo del ratoncito. Ahí viene lo de delta precisamente, ¿no? Bueno, para algunos les puede interesar la tablita, no vamos a precisar mucho ahí, no nos interesa a nosotros mucho eso como información, no como fuente de productos para el examen. ¿Cómo clasificamos los fármacos opioides? Bueno, habiendo varios tipos de receptores, podemos hablar, para empezar, de agonistas totales, eficaces, potentes, agonistas parciales, dentro de la definición que siempre conocemos nosotros, y acá viene lo interesante, agonistas antagonistas. ¿Por qué? Algunos fármacos pueden unirse más a un tipo de receptor, menos a otros. Pueden ser agonistas de unos, pero pueden ser antagonistas de otros. Por ejemplo, pueden ser agonistas mu y pueden ser antagonistas kappa. Y eso determina un perfil, si quieren ustedes, farmacológico muy particular. Y luego tenemos los antagonistas, que impiden la interacción con cualquier otro receptor, ¿no? Y esos antagonistas tienen interés, uno, para la intoxicación por opioides y segundo, para el manejo de algunos cuadros pues, de dependencia. Mecanismo de acción de los opioides. Tenemos los receptores de los opioides, que pueden ser tanto presinápticos como posinápticos. ¿Okay? Los receptores opioides pueden ser presinápticos o posinápticos. La activación presináptica va a determinar una modulación negativa, si quieren ustedes, de los canales de calcio. El ingreso de calcio siempre es imprescindible. ¿Para qué? Para que haya una buena liberación de vesículas, ¿cierto? Entonces, al no haber calcio, no se liberan las vesículas sinápticas que transmiten ¿qué cosas? Sustancias relacionadas a la transmisión del dolor. Ácido glutámico, neuropéptidos como el péptido P, una sustancia relacionada a la calcitonina y otros más. Y cuando es posináptico, se modulan los receptores que están en la célula, la neurona posináptica, a través de canales de calcio o a través también de canales de glutamate. Se impide, entonces básicamente se lleva a una hiperpolarización de la neurona posináptica que va a cortar la transmisión del impulso nervioso. Entonces, en forma presináptica se inhibe la liberación de neurotransmisores excitatorios para vías dolorosas. Y en forma posináptica se hiperpolariza la célula para evitar la transmisión de los impulsos dolorosos. Bueno, la figura es un resumen de todas las anteriores, en el sentido que puede haber daño periférico captado por los receptores, transmitidos de forma periférica hasta rozar y la vía de transmisión lateral del dolor, ¿cierto? Pero lo que es interesante es que a nivel periférico mismo, donde está el daño inflamatorio tisular,
Vean ustedes que las células inflamatorias, como son macrófagos y linfocitos, liberan péptidos opioides. Y que ya en la célula donde están los nociceptores allí involucrados, existen receptores para opioides. O sea que la acción del opioide se inicia inclusive a nivel totalmente periférico. Es un concepto nuevo. O sea, el dolor inclusive inflamatorio ya puede tener a su vez un control a través de opioides endógenos. Allí la transmisión involucra luego la modulación a nivel espinal, en la puerta de entrada del dolor. Recuerden, vienen todas en azul son las vías descendentes que controlan el dolor en el momento del ingreso de la señal dolorosa. Y a su vez va a haber actividad de control del dolor acá, a nivel talámico cortical. Pues los opioides endógenos, las sustancias hipnoanalgésicas o opioides en general, pueden actuar en forma periférica, en forma espinal y en forma supraespinal. Los receptores opioides son los receptores ligados a proteínas C. Hemos dicho que tienen mucho que ver con modulación de canales, no solo de potasio, sino también de calcio, a través de inhibición de adenilatosis y clases superdelisosibilidades. Bueno, cuando se activa, entonces hemos visto que de forma presináptica o posináptica tienen efectos analgésicos. Pero, ¿qué pasa cuando se dan en forma más continua? Pues generan tolerancia y la tolerancia lleva a una insuficiente analgesia. Y eso tiene mucho que ver con la desensibilización de los receptores. En las proteínas G, los mecanismos de sensibilidades pasan ¿por qué? Por la activación de las beta-argininas, que van a regular, ¿no? Una vez que se ocurre con la clatrina y todo eso, se introduce el receptor, la vesícula con el receptor, que normalmente sería reciclado para volver a ser utilizado, pues se corta ese ciclo. ¿Y qué pasa cuando tenemos desde un tratamiento a largo plazo, como un paciente adicto que está sometido pues, a una carga mayor de opioides? Porque va a llevar a situaciones tales como, por ejemplo, la hiperalgesia. Ya no simplemente una pérdida de efectos, sino inclusive a una mayor producción de dolor. Y esto involucra ya desde una destrucción de los receptores que habían sido internalizados hasta la expresión de diferentes vías secundarias de transmisión bioquímica, ¿no? Pasando por proteína quinasa C, proteína quinasa A, NMDA, inclusive la activación de genes. Y esto también de alguna manera está muy relacionado con los fenómenos de adicción. Esto es todo un terreno en el cual, por lo menos en el hemisferio norte de Estados Unidos, es un problema. Así como acá es la coca, allá en el norte es la heroína y otros derivados. Bueno, todo empieza con esa plantita que es el Papaver somniferum, que es una forma de amapola, pariente lejano de las amapolas que tenemos en nuestro caso. Son familias. Bueno, cuando se seca la flor, queda la cápsula. Como la cápsula, es de la cápsula. Acá se le hace unos tajitos y sale pues una sustancia lechosa, pegajosa, el látex. Ese látex se recoge y se deja secar. Ese es el opio. Es el látex secado de la cápsula de la amapola. Una vez que seca, se tritura y con él se preparan diferentes formas. De este opio se extraen alcaloides. De los diferentes alcaloides se extraen como 20 alcaloides que se pueden extraer del opio. Pero algunos son más y otros menos importantes. Bueno, el más importante de todos es la morfina. Uno segundo importante es la codeína, otro es la tebaína y otros más. Pero la morfina es con mucho el más importante porque es el que está relacionado con el efecto de todos los hipnoanalgésicos. Es el patrón, es el elemento prototipo de los hipnoanalgésicos. Entonces, cuando uno describe los efectos de la morfina, en general describimos todo lo que puede hacer un analgésico. Y sus principales acciones son a nivel del sistema nervioso central y luego a nivel del músculo liso y algunas glándulas. A nivel del sistema nervioso central
Lo importante, recordado y que da pues nombre a nuestro grupo farmacológico es la analgesia. Una analgesia que tiene un profundo efecto, dice, en el componente afectivo del dolor. Recuerdan nocicepción, después de nocicepción venía dolor, después venía sufrimiento y luego conducta, ¿no es cierto? Bueno, el componente afectivo. Cada persona reacciona de forma diferente. Se dice de que un paciente bajo dolores intensos y el uso de morfina, o de opioides en general, siente el dolor pero no le importa. Bueno, inicialmente, el paciente presenta con el uso de la morfina o del opio en general una sensación desagradable llamada disforia. Pero una vez que ya se establece ese efecto, conduce una sensación de bienestar, si quieren ustedes. De ahí viene entonces en parte el uso adictivo o el uso ilícito, diré mejor, de la morfina o del opio. Los fumaderos de opio característicos del siglo XIX, siglo XX, ¿no? En Lima eran algunos lugares muy conocidos por esto. La Bohemia del momento citaba mucho esto. Nos pusimos una fiesta con unos chinos fumando opio, ¿no es cierto? En la pobreza, muchas personas se drogaban y olvidaban pues su condición. Pero bueno, parte entonces de lo adictivo radica en esto. La sedación induce en el sueño en personas mayores. Es un sueño de fácil despertar. Interrumpe los patrones REM, recordando un poquito lo que nos dicen analgésicos. Son proconvulsivos, favorecen la aparición de convulsiones. Característicamente deprimen el centro respiratorio. Va a ser esto muy notorio, especialmente cuando veamos la intoxicación. La miosis es una característica muy importante a través del núcleo del hueso y todo lo demás. Activan el centro del vómito, produciendo pues, náuseas y vómitos, ¿no? Un efecto que felizmente a los pocos días de uso suele controlarse, y un efecto muy particular que se llama rigidez de tronco. A través de la estimulación de nervios espinales hay una espalda rígida, ¿no? Esto puede ser importante, muy importante en personas que usan opioides que tienen alguna alteración de su columna dorsal, de la caja torácica, alguna deformación, por ejemplo, va a ser muy, muy particular. Y algunos pacientes lo refieren que toman, por alguna razón, están tomando un derivado opioide y se quejan de que no pueden respirar bien y que sienten duro el tórax. Una manifestación de esta rigidez del tronco. En los animalitos, característicamente en el ratoncito, esta rigidez del tronco no se observa ahí, sino se observa en la cola, en la parte del tren posterior. Y es un fenómeno conocido como fenómeno de Strauss, que era una forma hace un par de siglos de hacer pues, antidoping, ¿no? En el siglo XIX las carreras de caballos eran muy características, especialmente en Inglaterra. La actividad de la morfina varía en los animales. En el ser humano, ¿no? Deprime, causa sueño, pero en otros produce excitación. Está bien descrito, por ejemplo, si ustedes le inyectan o le dan morfina a un gatito, van a tener a ustedes bien arañados, porque se excita y los araña y los hace tibios. Cuando se inyecta la morfina a un caballo, corre como loco. Entonces era clásico, cuando habían las carreras de caballos, se inyectaba morfina para que el caballo ganara la carrera, ¿no? Entonces, las apuestas y todo eso. Entonces, una forma de detectar si había habido doping o manejo impropio, se hacía orinar al caballo y parte de su orina se inyectaba por vía intraperitoneal al ratoncito. Cuando al ratoncito se le paraba la cola, era que había recibido el pico. Pues esa rigidez que hacía que se parara la colita es lo que en el ser humano representa la rigidez del tronco. A nivel cardiovascular puede haber vasodilatación periférica, puede haber inhibición del receptor de vasoreceptores. En isquemia se menciona que puede haber un papel cardioprotector. Puede ser interesante esto en el sentido de que la morfina y el opio eran utilizados en el infarto del corazón. No solamente como agente analgésico, sino también porque podía determinar un alivio de la isquemia, que es uno de los eventos que se da durante un infarto, ¿no?
A nivel gastrointestinal puede disminuir la secreción de ácido, algunas secreciones disminuye la motilidad gástrica, disminuye la motilidad intestinal, y eso es interesante. Disminuye la motilidad intestinal y la secreción intestinal. En una diarrea, donde la motilidad puede estar aumentada o puede haber hipersecreción, comprenderán ustedes entonces cómo el uso de opioides o del morfina o del opio como tal podía controlar entonces un cuadro diarreico, ¿no es cierto? Sin embargo, tengamos presente que en las vías biliares el uso de derivados opioides puede producir contracción del esfínter de Oddi, y eso en la fisiopatología de un cólico vesicular es importante tenerlo en cuenta. Un cólico intenso, uno puede tener la tentación de utilizar morfina u otro opioide, pero la contracción del esfínter de Oddi aumentará la presión intravesicular y eso condiciona parte del problema de los cólicos biliares. A nivel clínico urinario puede haber disminución del flujo plasmático renal y también encontramos un aumentado el tono preteral y vesical. Si aumenta el tono vesical del esfínter vesical, va a haber una menor eliminación de orina, ¿no es cierto? Pudiendo producir entonces retención. Los receptores μ y delta podrían estar involucrados en esa situación. En el útero va a haber disminución de la motilidad uterina y los derivados de los derivados opioides eran utilizados para alivio del dolor en el parto, el alivio de ciertas distocias. Sin embargo, veremos de que estos derivados atraviesan la barrera placentaria y al llegar al sistema nervioso del feto pueden producir inhibición del centro respiratorio y estos niños nacían con problemas, nacían deprimidos. Por tal razón, pues ya no se utilizan derivados opioides para el control del dolor del parto. En los años 80 aparece un derivado, que lo vamos a hacer un poquito más luego, que es el tramadol. Las primeras aplicaciones del tramadol, que es un opioide sintético, eran precisamente en el uso de la analgesia obstétrica, porque no deprimen importantemente el centro respiratorio. A nivel neuroendocrino pueden modular la liberación de algunos derivados hormonales. A nivel de la piel, se puede producir una piel roja, húmeda, con prurito, que se supone que es debido a liberación de histamina de las células cerradas, ¿no? Una reacción de tipo, entre comillas, anafilactoica. Se ha visto en los pacientes, especialmente los adictos, que el sistema inmune también estaría afectado por la acción de estos opioides. Y en parte tendría que ver con ese rol inflamatorio periférico que mencionamos en un principio. Lo interesante es que estos efectos, que son inhibitorios de la respuesta inmune, son contrarrestados por el uso de la naloxona, que es el antídoto. Lo que nos habla de un papel directo de los opioides endógenos en la recuperación. La morfina tiene esta fórmula, es un derivado antraquinónico, un alcaloide antraquinónico, donde lo que hay que rescatar es la presencia de dos hidroxilos. Dentro de una estructura fenantrénica, que son tres anillos bencénicos ligados, que sería muy liposoluble, estos residuos oxidrilos le dan una característica polar, es decir, le quitan un poquito de liposolubilidad. No le quita mucho, pero lo suficiente para que el pasaje a través de la barrera hematoencefálica sea un poquito lento. Van a llegar, sí, pero de forma marginal. Esa liposolubilidad, de todas maneras, también es presente, le permite administrarlo por todas las vías. La morfina se administra desde la vía oral hasta la vía parenteral. La vía parenteral pasa por la subcutánea, la intramuscular y la intravenosa. Algunos derivados opioides son muy liposolubles, se pueden dar inclusive a través de pastas. Distribución, se imaginan siendo muy liposoluble a todos los tejidos. A través de la barrera placentaria, ojo con la mujer embarazada, especialmente en el último trimestre del parto, llega lentamente al sistema nervioso debido a esos residuos UH. Metabolismo hepático. Básicamente es a través de ¿qué? De glucuronilación. Como tiene dos residuos, puede dar diferentes derivados de glucuronio. Puede dar el 3-glucuronio, puede dar el 6-glucuronio, puede dar el 3,6-diglucuronio. ¿Okay? Hechos importantes.
el glucurónido 6 sigue siendo analgésico. El glucurónido 3 más bien ayudaría al dolor. ¿Okay? La eliminación es en orina a partir de los diglucurónidos 3,6. ¿Okay? Entonces, el hecho de que el metabolito glucurónido sea activo determina de que de alguna manera el tiempo de acción sea un poquito más prolongado de lo que indican las guías médicas, ¿no? Hay circulación enterohepática porque parte de esto sale por la bilis, al llegar al intestino, la flora lo hidroliza y la morfina es reabsorbida. La tablita nos presenta diferentes derivados opioides, desde la morfina, que nosotros vemos acá, que es el elemento, digamos, prototipo, pasando por codeína, heparidina, ciclodona y otros más. El hecho es de que podemos encontrar cierta equivalencia en las dosis. O sea, el uso de un analgésico no inhibe el uso del otro, al contrario, puede ser aprovechado. Pero recordemos de todas maneras que hay opioides que son menos potentes que otros. La codeína, por ejemplo, es menos potente que la morfina, pero el fentanilo es mucho mayor que la morfina. Comparar la morfina y la oxicodona. Entonces, están entre los principales fármacos utilizados. La meperidina, como en su momento, es un analgésico potente, un agonista potente, que va a tener ciertas características que determinan su uso. El hecho, nuevamente, que ponemos acá, la tablita nos muestra el inicio de acción, casi todo se empieza entre los 15 y los 30 minutos, excepto fentanilo, que es más rápido. La duración promedio son 4 horas, fentanilo es más breve. La vía de administración, intramuscular, subcutánea. La oxicodona solo será por vía oral. Puede operoso sea por vía oral, las dosis equivalentes. Así podemos ver, por ejemplo, que nosotros una dosis de morfina de 30 miligramos equivale a 200 de codeína, pero a su vez por vía oral equivaldría a 4 de barfenol, 20 de metadona o 20 de oxicodona, muy similares. Fentanilo solo se da por vía parenteral, no se da por vía oral. No hay patrón de combinación, pero acá sí podríamos verlo. 10 miligramos de morfina por vía parenteral equivale a 0,1 de fentanilo, o sea, 100 veces más potente el fentanilo que la morfina. Esto va a tener implicaciones interesantes para el manejo. Entonces, esta tablita puede ser útil cuando manejamos un paciente y vamos viendo el tipo de analgésico de opioide que le vamos a dar. Estos son los que hoy día de alguna manera vamos a mencionar, porque además de la morfina, que son muy utilizados. La codeína es uno de ellos, es un alcaloide derivado del óxido. Se utiliza como agente antitusivo, es el patrón de los antitusivos, pero también es analgésico. Tiene una alta eficacia oral parenteral, es decir, aparentemente es mejor darlo por vía oral. La razón cuál es, de que para que sea analgésica la codeína se transforma en morfina a través de una reacción inducida por el ciclo C6. Entonces, para que la codeína sea analgésica tiene que transformarse en morfina y el paciente tiene que expresar el ciclo C6. Entonces acá tenemos un 20% de la población que no lo expresa. Si por mala suerte nuestro paciente está en ese 20%, la codeína no le haría efecto. Entonces, ojo, si acaso el paciente manejado inicialmente con codeína no muestra efecto. Puede ser porque no expresa esta isoforma de citocromo. Las propiedades antitusivas son diferentes a las analgésicas. Las dosis antitusivas son mucho menores que las analgésicas. La vida media de 2 a 4 horas. La codeína usualmente se usa asociada a paracetamol o aspirina. Y cuando se hace manejo del dolor oncogénico, se empieza por lo general con codeína asociada a paracetamol, analgésico 1, analgésico 2, porque se puede variar tanto la cantidad de codeína como la cantidad de aspirina o de paracetamol. Comparable a la codeína es el tramadol. Es un análogo opioide totalmente sintético. Es un débil agonista de receptores mu, ¿no? Y de alguna manera eso compatibiliza con la baja producción, si quieren ustedes, de codeína y morfina.
para hacer una comparación de efectos. Pero además el tramador inhibe recaptación de noradrenalina y serotonina. Y hemos visto el papel que tiene la adrenalina para el control del dolor en la piel de la médula espinal. Se coadyuva su efecto analgésico. Buena biodisponibilidad oral, 75%, y tiene un metabolito activo, el óxido inflamado. Concentraciones plasmáticas a las 2 horas, tiempo de vida de 6 horas, útil en el dolor leve o moderado. Se utiliza en el trabajo de parto, etc. Es más, esa es la primera indicación que tuve. En el hospital, el tramador es muy utilizado. Es el analgésico que se utiliza en las pancreatitis, los cólicos biliares, el cólico renal. Muy utilizado el tramador. Pueden administrarlo ustedes desde la vía oral, supositorio si lo es conveniente, o si es por vía parenteral intramuscular e inclusive en infusión endovenosa. La pepidina o meperidina es un análogo de la morfina, es un fuerte agonista, mu. El problema de la pepidina es que tiene metabolitos tóxicos, la norpepidina o normepiridina. Por lo tanto, no se usa en el dolor crónico. ¿Y por qué no? Porque el metabolito tóxico tiene una duración de vida media de 15 a 20 horas y la pepidina 3 a 4 horas. Es decir, con el uso continuo se va a acumular el metabolito tóxico. ¿Okay? Muy bien, los efectos indeseables que tienen los inmunológicos están en función de cómo afecta tanto el sistema nervioso como el sistema gastrointestinal. Si producen estreñimiento, pues evidentemente la constipación es un problema. Si disminuyen la eliminación vesical, la retención urinaria, ¿no es cierto? A nivel de piel, pues ya hemos dicho, el purito y los otros pues son molestias mismas. Interacciones con fármacos por parte de la peptina, reacciones graves con el nivel de la monoaminoxidasa o el desprometorfano, porque todos estos favorecen la retención de serotonina. ¿Okay? El desprometorfano es un agente anticonvulsivo muy utilizado, ¿no? Esto es un derivado opioide. Cuando en la tablita, vimos la tablita, ¿no es cierto? Acá. Levorfanol es el primo hermano del desprometorfano. Este es levo, el otro es dextro, ¿no? El levo es un potente analgésico opioide. El dextro carece de actividades analgésicas, pero es un fuerte anticonvulsivo. El fentanilo, los que han hecho cirugía y han entrado a sala habrán visto que es muy utilizado en la inducción de la anestesia general. El fentanilo entonces se utiliza en inducción general. Agonista mu, siempre es más potente, muy hiposoluble, tiene frecuencia cardíaca, frecuencia arterial, coadyuvante, vía endovenosa, intratecal, epidural, hay parches en fentanilo para el paciente con dolor crónico, ¿no? Todo eso. La vía endovenosa y la vía intratecal inclusive, o la epidural, puede ser utilizada en las terapias de autoadministración. Como el fentanilo es muy potente, una dosis muy pequeña tiene efectos, ¿no es cierto? Entonces se puede utilizar muy diluido. La utilización de dosis diluidas disminuye el riesgo de toxicidad. Entonces al paciente se le instruye que cuando siente dolor, tiene su catéter, ¿no? Y solito se inyecta un poquito. Alivia el dolor y lo deja ahí hasta que sea necesario. Especialmente para esos dolores de tipo incidental, son muy adecuados. Los psicodonas, que solamente se dan por vía oral, que son los derivados del sintético, sufren transformación hepática simorfona, que es un potente agonista en IOR, es el que, digamos, en la práctica también se utiliza en forma previa al uso de morfina. Para los que ven televisión, los psicodonas es lo que utilizaba el Dr. House para drogarse, ¿no? El Percontin son los nombres comerciales. También se excreta como 3,6 colonia. Tiene todo el perfil propio de la morfina. Bueno, estos opioides entonces, cuando revisamos sus actividades terapéuticas, obvio la analgesia, pero para dolores importantes, no para dolores leves, evidentemente. El edema agudo del pulmón, el infarto,
en la medicación de anestesia, especialmente para el fentanilo. Para la tos hablemos de la codeína, pero no desde el punto de vista analgésico, y para el control de la diarrea. Hasta hace unos 2020, ¿no? Unos 40 años todavía, se vendía en las farmacias el elixir paregórico, o el láudano de Sydenham, que eran las tinturas de opio, adecuadamente diluidas y preparadas, que se recetaban. ¿El elixir paregórico para qué? Para alivio del dolor de estómago y la diarrea. El láudano de Sydenham para una aplicación también similar. Evidentemente el riesgo de uso era un poquito alto, ¿no? Porque podía caerse en la dosis excesiva y luego en la toxicidad. Pero era parte del arte del farmacéutico que había antes para preparar esos derivados galénicos que eran propios de la oficina farmacéutica, que no se utiliza. La intoxicación por opioides en nuestro medio, la verdad que es poco vista, es más en otros lugares, especialmente en Estados Unidos, porque ahí el uso de la heroína principalmente es pues importante. Pero bueno, de alguna manera nosotros podemos ver una serie de manifestaciones que nos pueden hacer pensar en una intoxicación por opioides, especialmente en pacientes que por un cuadro doloroso, algunos pacientes con cáncer, puedan hacer un mal uso, aunque se dice que la estadística en pacientes oncológicos pues muy rara vez acompañan de este tipo de manifestación, ¿no? Es más fácil encontrar de repente a personal médico que cae en intoxicaciones o mal uso. ¿Y por qué el personal médico? Porque la prescripción de opioides no es fácil. Se darán cuenta usted cuando esté en el hospital que tiene que hacerse recetas por lo menos triplicado hasta quintuplicado, ¿no? Para que recién se pueda expedir el opioide. Y antes la venta, digamos, a nivel de farmacias era ciertas farmacias inscritas en el Ministerio de Salud que estaban autorizadas a vender estos medicamentos y la receta tenía que ser adecuadamente borrada y todo. Un control muy estricto. ¿Quiénes lo pueden entonces pasar por alto? Los médicos y enfermeros. Entonces, en la actualidad, más está en función para estos grupos. Y no es raro. No es raro. Bueno, lo primero que se observa en un paciente intoxicado es la depresión respiratoria. Una depresión respiratoria a predominio de la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es 16, 18 veces por minuto, el paciente intoxicado puede respirar 4 o 6 veces por minuto. Característica. La miosis también es una característica, el paciente hace miosis. Se dice que una intoxicación grave, donde la frecuencia baja y de repente la disminución de la ventilación por la rigidez del tronco produce hipoxia, puede generar miliasis que podría de alguna manera distorsionar, pero serían más excepciones que la regla. El compromiso del estado de conciencia, el estupor, ¿no? Y el coma, las más profundas. Cuando hay concurrentemente daño hepático, ¿no? Recuerden que la morfina y los diversos opioides se metabolizan en el hígado. El uso concomitante de otros analgésicos, principalmente el paracetamol o el acetaminofeno, que es hepatotóxico, puede terminar un grado de falla hepática que hace que se acumule, en todo caso, la morfina. Puede haber problemas con falla renal, puede haber rhabdomiolisis, la ausencia de ruidos a nivel hidroaéreos a nivel abdominal. Si los opioides producen disminución de la motilidad, disminución de secreción, obviamente es un signo importante, ¿no es cierto? El síndrome compartimental acá en el brazo significa pues que como la principal vía de alimentación es la endovenosa, puede dañarse, ¿no? Puede producirse isquemias locales por mala administración, abscesos, qué sé yo, que comprimen tanto los vasos sanguíneos periféricos como también básicamente los vasos sanguíneos, y esto determina pues problemas de necrosis, dolor y necrosis. La hipotermia, cuando hay compromiso importante a nivel central, ¿no? Y 10 serían acá partes de fentanilo, ¿no? Fentanilo dijimos se puede utilizar como partes para alivios del dolor, entonces en lugar de ponerme uno me pongo 10 partes, ¿no? Evidentemente la presencia de los mismos no se debe hacer sospechar que este paciente
se ha intoxicado por excesiva administración de fentanilo. Es difícil precisar la dosis tóxica o letal. ¿Por qué? Porque si hay una suerte de uso continuo, hay una habituación, tolerancia, entonces, ¿no?, el organismo maneja dosis mayores de lo que lo haría un paciente que recién está inoculándose el medicamento. El estupor, coma profundo, si es muy grave la intoxicación, la frecuencia de estrés disminuida, puede haber apnea, hipnosis, convulsión. Tratamiento desde las formas generales, ¿no?, la vía aérea, la vía la circulación, el uso de la naloxona, ¿no?, que es el antídoto. Lo primero que va a hacer es devolver la frecuencia respiratoria a lo normal. Lo segundo que va a hacer es sacar al paciente del coma o del estupor, y luego ya se resolverá la cuestión de la hipnosis y todo lo demás. Es lo que primero actúa la naloxona. La naloxona entonces es el agente antídoto. Sus efectos dependen de la reacción previa de opioides, o sea que si el paciente no recibe opioides, la naloxona no le va a hacer mucho. No, a lo mucho dice dosis cutáneas, una somnolencia ligera, a nivel endócrino podría haberse los cambios hormonales, digamos en el manejo agudo no va a tener mayor relevancia. Elimina pronto efectos agonistas mu, primero la frecuencia respiratoria, como dijimos, luego la supresión de los efectos sedantes, es decir, a nivel de estado de conciencia, y luego la normalización del aspecto circulatorio. Ojo, si el paciente es adicto, el uso de naloxona puede determinar un síndrome de abstinencia o de supresión. La naloxona solo se utiliza por vía parenteral, dado de que sufre un metabolismo de primer paso por el hígado prácticamente completo, si acaso deseamos utilizarlo por vía oral. Para el manejo de otras adicciones parecidas o similares, tenemos otros derivados diferentes a la naloxona que sí se pueden utilizar por vía oral, como la naltrexona, que se utiliza por vía oral para el manejo de síndromes de abstinencia o intoxicaciones por alcohol y otras sustancias similares. El alivio del dolor, entonces, simboliza un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, el sufrimiento que puede tener para el paciente consciente. Muy bien, Jorge, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?